Él estaba en su Rolls Royce, un millonario prisionero de una mano inútil y dolorosa. Una niña pobre apareció en su ventanilla, temblando bajo la tormenta. Le ofreció una oración a cambio de nada. El hombre rió con desprecio, pero la agonía lo obligó a rendirse. Y cuando los dedos de la niña tocaron su piel, su infierno personal se detuvo. Don Armando Valente creía haber conquistado el mundo, pero cada mañana, el mundo le recordaba que solo era un rey en un reino de dolor. Su imperio, un conglomerado de logística y bienes raíces que se extendía por 3 continentes, era un testimonio de su mente implacable y su voluntad de hierro. Sus rascacielos arañaban el cielo y sus camiones devoraban las carreteras. Su nombre era sinónimo de poder, una palabra susurrada con una mezcla de miedo y admiración en las salas de juntas. Pero todo ese poder se desvanecía en el umbral de su propio cuerpo. La herida de don Armando no era visible. No había cicatrices que mostrar, ni heridas que curar con pomadas caras. Su herida era una corriente eléctrica de dolor que habitaba en su mano derecha. La misma mano con la que había firmado los contratos que cimentaron su fortuna, la mano que una vez estrechó la de presidentes y rivales vencidos, era ahora su enemiga íntima, una traidora alojada en su propia extremidad. Todo había comenzado hacía 5 años como un hormigueo, una molestia que atribuyó al estrés. Luego, el hormigueo se convirtió en una quemazón, un fuego lento que ascendía por sus dedos hasta la muñeca. Ahora, a sus 58 años, el dolor era una bestia constante y voraz. Algunos días era un ardor sordo, otros, una serie de punzadas agudas y eléctricas que le hacían jadear, paralizándolo en medio de una frase o de un simple gesto. Su mano, a menudo, se contraía en una garra involuntaria, los dedos rígidos y rebeldes a su voluntad. Actos tan simples como abrocharse la camisa, sostener una taza de café o firmar un documento se habían convertido en ordalías humillantes. Había recorrido el mundo en busca de una cura. Los mejores neurólogos de Zúrich, los cirujanos más renombrados de Boston, los gurús de la medicina alternativa en California. Había sometido su cuerpo a innumerables pruebas, resonancias magnéticas, electromiografías, bloqueos nerviosos, acupuntura, fisioterapia intensiva. Los diagnósticos variaban desde una neuropatía idiopática hasta una distonía focal. La conclusión, sin embargo, era siempre la misma, envuelta en una jerga médica compasiva pero firme. No hay una causa física evidente, don Armando. Hemos agotado las opciones. Quizás debería considerar un enfoque psicológico. A veces, el cuerpo expresa traumas que la mente no puede procesar. Esa sugerencia era la que más lo enfurecía. ¿Psicológico? Su mente era una fortaleza, la herramienta que lo había elevado desde la nada. La idea de que su propio cerebro lo estuviera saboteando era un insulto que no podía tolerar. Así que había aprendido a vivir con su tormento, encerrándose en una coraza de cinismo y mal humor. Su penthouse, un palacio de cristal y acero en lo alto del edificio más emblemático de la ciudad, era el reflejo perfecto de su alma, vasto, impecable, lujoso y glacialmente vacío. Su esposa, cansada de su amargura y de su obsesión con una dolencia que no podía ver, se había mudado a su propia ala de la mansión de campo, llevando una vida de caridad y eventos sociales. Sus hijos, ya adultos y educados en los internados más caros de Europa, lo llamaban en sus cumpleaños y en Navidad, sus voces siempre con un matiz de impaciencia, como si estuvieran consultando el estado de sus futuras herencias. Su único confidente, si es que se le podía llamar así, era Ricardo, su chofer desde hacía más de 20 años. Un hombre silencioso y leal que había aprendido a interpretar el lenguaje del dolor de su jefe, el apretar de la mandíbula, el suspiro casi inaudible, la forma en que su mano izquierda masajeaba la derecha. Aquella tarde de martes, la bestia en su mano estaba particularmente despierta. La lluvia, fría y persistente, azotaba la ciudad, convirtiendo las calles en ríos oscuros salpicados por el neón de los anuncios. Estaban atrapados en un embotellamiento monumental en una de las avenidas que conectaban el distrito financiero con los barrios del oeste, una zona que Armando solía evitar. El tráfico era un caos de bocinazos y motores impacientes. Armando miraba por la ventanilla sin ver,
concentrado únicamente en el fuego que le devoraba la mano. Intentó estirar los dedos, pero estos se rebelaron, contrayéndose en un espasmo agudo. Un gemido ahogado escapó de sus labios. «¿Quiere que volvamos, señor?», preguntó Ricardo, su voz grave y tranquila a través del intercomunicador. «Podemos intentar tomar una ruta alternativa». «No», espetó Armando. «Siga. Llegar tarde a esta maldita cena es lo de menos». Fue entonces cuando la vio. En la acera, entre los coches parados, dos figuras infantiles se movían bajo la lluvia torrencial. Un niño, que no tendría más de 12 o 13 años, sostenía un paraguas roto sobre una niña mucho más pequeña. El niño intentaba vender unos pañuelos de papel a los conductores, su rostro una máscara de seriedad prematura. La niña, de unos 7 u 8 años, se aferraba a su abrigo, tiritando de frío, su carita pálida y sus ojos enormes, absorbiéndolo todo. Armando desvió la mirada con irritación. No soportaba la miseria. La consideraba una debilidad, un fracaso de la voluntad. Siempre daba órdenes estrictas de no dar limosna. Era alimentar el problema, no solucionarlo. El tráfico avanzó unos metros y se detuvo de nuevo, dejando el Rolls Royce exactamente al lado de los dos niños. El niño mayor se acercó a la ventanilla del conductor, ofreciendo su mercancía con un gesto ensayado. Ricardo negó con la cabeza, educado pero firme, como tenía ordenado. Pero la niña no estaba mirando al chofer. Sus ojos, de un color avellana tan profundo que parecían contener toda la tristeza del mundo, estaban fijos en Armando. Él se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente. Su primer impulso fue activar la cortinilla eléctrica, borrarla de su vista. Pero algo lo detuvo. La niña se soltó de su hermano y dio un paso hacia la ventanilla trasera. No llevaba la expresión suplicante de un mendigo. Su mirada era distinta. Era compasiva. Golpeó suavemente el cristal, un sonido casi imperceptible contra el tamborileo de la lluvia. Armando, con un gesto de fastidio, bajó la ventanilla unos centímetros. El aire frío y húmedo invadió la atmósfera controlada del coche. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. La niña no pareció intimidarse. Señaló con su barbilla la mano derecha de Armando, que él apretaba contra su pecho. «Señor», dijo ella, su voz clara y dulce. «Le duele mucho, ¿verdad?». Armando se quedó paralizado. No había pedido dinero. No había ofrecido nada. Simplemente había hecho una observación, una afirmación de su dolor. «Eso no es de tu incumbencia», replicó él a la defensiva. «Mi abuela decía que la oración es la mejor medicina», continuó la niña, ignorando su tono cortante. «¿Puedo orar por usted? Solo un momento, para que se le quite el dolor». La petición era tan absurda, tan inesperada, que a Armando se le escapó una risa seca, amarga, desprovista de cualquier alegría. «¿Orar por mí? Tú, niña, he pagado a los mejores médicos del mundo. ¿Qué crees que puede hacer tu oración?». La niña no se inmutó ante su burla. Su expresión permaneció serena, sincera. «No cuesta nada intentarlo, señor. La fe es gratis». Detrás de ella, su hermano la llamó nervioso. «Sofía, vámonos. Estás molestando al señor». Pero Sofía, como Armando descubriría más tarde que se llamaba, no se movió. Sostuvo su mirada, sus ojos enormes y serios esperando una respuesta. El tráfico delante de ellos comenzó a moverse. Ricardo miró a Armando por el retrovisor, esperando la orden. Lo lógico era cerrar la ventanilla y marcharse. Olvidar a esa niña extraña y su oferta ridícula. Pero Armando no dio la orden. Estaba atrapado en la pureza de aquel gesto. En un mundo donde todo tenía un precio, donde cada favor era una transacción, esa niña le ofrecía lo único que tenía, su fe, sin pedir nada a cambio. Era un acto tan puro que lo desarmaba. «Señor, tenemos que movernos», insistió Ricardo suavemente. Armando miró una última vez a la niña, a Sofía. «No tengo tiempo para esto», dijo bruscamente. Y con un movimiento de su mano buena, la izquierda, subió la ventanilla, cortando la conexión. El coche se deslizó suavemente hacia adelante, dejando atrás a los dos niños bajo la lluvia. Armando no miró hacia atrás, pero la imagen de la niña se quedó grabada a fuego en su mente. Su rostro pálido, sus ojos compasivos,
su oferta sincera. Durante el resto del trayecto y la cena de negocios que siguió, Armando actuó por inercia. Sonrió, asintió, negoció. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba en aquella esquina lluviosa. La propuesta de la niña, tan simple y tan profunda, había abierto una grieta en la muralla de cinismo que había construido a su alrededor. Fue un pequeño guijarro arrojado a un lago helado, y las ondas, invisibles pero poderosas, comenzaron a extenderse. Esa noche, al volver a su penthouse silencioso, el dolor en su mano le pareció diferente. Seguía ahí, implacable, pero por primera vez en años no era lo único que sentía. También sentía una curiosidad punzante, una intriga que lo perturbaba. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué su absurda oferta de una oración le había afectado más que todas las consultas médicas y las terapias millonarias? Sin saberlo, el incidente gatillo había ocurrido. Su vida, una rutina de dolor y negocios, acababa de ser interrumpida. Y don Armando Valente, el hombre que lo controlaba todo, estaba a punto de perder el control de la manera más inesperada. El sueño, esa noche, fue un territorio hostil para don Armando. La imagen de la niña, Sofía, se superponía a pesadillas recurrentes en las que su mano derecha ardía en un fuego que nadie más podía ver. Se despertó varias veces, bañado en un sudor frío, con el eco de la voz infantil resonando en el silencio de su habitación. ¿Puedo orar por usted? La pregunta, que en el momento le había parecido ridícula, ahora se sentía como un desafío, una incógnita que su mente lógica y analítica no podía resolver ni descartar. A la mañana siguiente, durante su rutina habitual, todo le parecía fuera de lugar. El sabor del café expreso, el tacto de la seda de su bata, la vista panorámica de la ciudad desde su ventana, todo estaba teñido por el recuerdo de aquellos ojos avellana. La curiosidad se había transformado en una obsesión sutil pero persistente. Necesitaba saber, necesitaba entender. «Ricardo», dijo al subir al coche para dirigirse a su oficina, su voz con un tono inusual. «Cancele mi primera reunión. Vamos a volver a la avenida donde nos atascamos ayer». Ricardo, a través del retrovisor, levantó una ceja, sorprendido. En 20 años de servicio, nunca había recibido una orden tan extraña. Su jefe era un hombre de horarios inamovibles, donde cada minuto estaba monetizado, pero no hizo preguntas. «Como ordené, señor». Así comenzó la jornada de Armando hacia el otro mundo. Mientras el Rolls-Royce se deslizaba silenciosamente desde el corazón de acero y cristal del distrito financiero hacia los barrios más viejos y desgastados del oeste, Armando sintió una extraña sensación de dislocación. Dejó atrás las boutiques de lujo, los restaurantes de moda y las fachadas impecables, y se adentró en un paisaje urbano que le resultaba completamente ajeno. Las calles se estrecharon, los edificios bajaron de altura, y la pátina del tiempo y la necesidad se hizo visible en las paredes desconchadas, en las ventanas con rejas oxidadas y en la ropa tendida en los balcones. Era un mundo que él sabía que existía, de la misma manera que sabía que existían las selvas del Amazonas o los desiertos de África, como una abstracción, una estadística en un informe socioeconómico. Pero estar allí, inmerso en su bullicio, en sus olores a fritura, a humedad y a vida, lo hacía sentir como un explorador en territorio desconocido. Se sintió extrañamente visible, como si el lujo de su coche fuera un faro que atraía miradas de curiosidad, de resentimiento, de indiferencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Llegaron a la intersección. Era un día gris pero sin lluvia. La escena era completamente diferente. El caos del tráfico había sido reemplazado por el ritmo frenético de un día laborable. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, los autobuses descargaban y cargaban pasajeros, y la gente se apresuraba en sus quehaceres. «Búscalos», ordenó Armando, su voz más baja de lo normal. «¿A quiénes, señor?», preguntó Ricardo, aunque ya intuía la respuesta. «A los niños de ayer, el chico del paraguas y la niña». Ricardo asintió. Aparcó el coche en una calle lateral, un acto que atrajo la atención de varios transeúntes. Armando se quedó dentro, observando a través del cristal polarizado, sintiéndose como un cazador indeciso. Ricardo bajó, y con la discreción que le caracterizaba, comenzó a preguntar. Habló con un vendedor de periódicos,
con una mujer que vendía zumos de fruta en un puesto callejero. Armando lo observaba, sintiendo una punzada de algo que se parecía a la vergüenza. Él, don Armando Valente, el magnate, reducido a espiar a dos niños de la calle. Después de 20 minutos, Ricardo regresó. Se llaman Mateo y Sofía, señor. Huérfanos, según dicen. Sus padres murieron hace unos meses. Viven... bueno, nadie sabe exactamente dónde. Aparecen por aquí por las mañanas. Intentan vender algo o pedir, y luego desaparecen. Huérfanos. La palabra resonó en la mente de Armando. Eso explicaba la seriedad del niño, la tristeza en los ojos de la niña, pero también aumentaba el misterio. ¿Cómo sobrevivían dos niños solos en esa jungla de asfalto? «Tenemos que encontrarlos», dijo Armando, su obsesión ahora justificada por una pizca de preocupación genuina. Pasaron casi 2 horas. Armando empezaba a impacientarse, el dolor en su mano derecha recordándole su presencia con un latido sordo. Estaba a punto de rendirse, de tildar todo el asunto de un impulso estúpido, cuando Ricardo señaló hacia el otro lado de la avenida. «Allí están, señor, junto a la farmacia». Armando siguió su dedo, y allí estaban. Mateo, con su expresión de adulto prematuro, contaba unas pocas monedas en su mano. Sofía estaba a su lado, mirando el escaparate de una pastelería con una mezcla de anhelo y resignación. Armando sintió una punzada inesperada en el pecho. «Sígalos», ordenó en voz baja, a una distancia prudente. «No quiero que nos vean». El verdadero viaje comenzó entonces. Siguieron a los niños mientras estos se alejaban del bullicio de la avenida principal. Se adentraron en un laberinto de callejones y pasadizos que Armando nunca habría imaginado que existían tan cerca de su mundo pulcro. Las casas se volvieron más humildes, luego precarias, hasta que finalmente el asfalto desapareció para dar paso a un camino de tierra lleno de baches. El aire se cargó con el olor a carbón y a basura. Los niños caminaban con un propósito, con una familiaridad que contrastaba con el creciente desasosiego de Armando. Finalmente, se detuvieron frente a los restos de lo que parecía haber sido un complejo industrial abandonado. Los muros estaban cubiertos de grafitis. Las ventanas eran cuencas vacías y rotas, y la valla metálica que una vez lo rodeó estaba derribada en varios puntos. Mateo y Sofía se deslizaron por uno de los agujeros de la valla y desaparecieron en el interior del esqueleto de un almacén. «Detente aquí», dijo Armando a Ricardo. Su corazón latía con una mezcla de aprensión y una morbosa curiosidad. ¿Qué iba a encontrar allí dentro? Esperó unos minutos, luchando contra el impulso de marcharse. Luego, tomó una decisión que iba en contra de cada fibra de su ser precavido. «Espérame aquí». Ignorando la mirada de asombro de Ricardo, Armando salió del coche. Se sintió absurdamente fuera de lugar, con su traje a medida y sus zapatos italianos en medio de aquel paisaje de desolación. Con cuidado de no ensuciarse con el barro, caminó hacia la valla rota y se asomó al interior. El almacén era una caverna de hormigón y acero oxidado. El techo, en parte derrumbado, dejaba entrar haces de luz gris que iluminaban un suelo cubierto de escombros, basura y charcos de agua estancada. En un rincón, lejos de las goteras más grandes, había una especie de campamento improvisado. Un par de colchones viejos y sucios estaban en el suelo, cubiertos con mantas raídas. Una caja de madera servía de mesa, y sobre ella había una vela a medio consumir y una botella de plástico con agua. Allí estaban Mateo y Sofía. Mateo estaba intentando encender un pequeño fuego en una lata de metal con unos trozos de madera húmeda, tosiendo con el humo. Sofía estaba sentada en uno de los colchones, tosiendo también, una tos seca y persistente que sacudía su pequeño cuerpo. Estaba desenvolviendo un pequeño paquete de papel de periódico. Dentro había un único panecillo, probablemente comprado con las monedas que Armando le había visto contar. Con una seriedad que le partió el corazón a Armando, la niña partió el panecillo en 2 mitades exactamente iguales. Le dio una a su hermano. «Para ti, Mateo. Tienes que comer más, que trabajas mucho. Tú también, enana. Y tienes que dejar de toser», respondió el niño, aceptando el pan. Se comieron su cena en silencio, compartiendo la botella de agua. Armando se quedó allí, oculto en las sombras, sintiendo una oleada de emociones que lo abrumaron. Vergüenza, piedad y una rabia fría e impotente. Él, que vivía en un palacio,
que se quejaba de su dolor mientras comía manjares preparados por chefs privados, estaba presenciando la cruda y brutal realidad de la supervivencia. Esos niños no solo eran pobres, estaban completamente solos, luchando por cada caloría, por un poco de calor en un mundo que les había dado la espalda. Fue entonces cuando tuvo la primera revelación. La niña, Sofía, no le había ofrecido una oración por un capricho infantil. Se lo había ofrecido porque, en su mundo de carencias absolutas, la fe era probablemente el único recurso inagotable que poseía. Su gesto no había sido ridículo. Había sido un acto de una generosidad monumental. Le había ofrecido su tesoro más preciado. La tos de Sofía se intensificó. Se acurrucó en el colchón, temblando. Mateo dejó su pan, se acercó a ella y la arropó con una de las mantas, pasándole un brazo por los hombros con un gesto protector que desmentía su edad. Armando retrocedió lentamente, con el corazón encogido. Ya no podía ignorarlo. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se había convertido en una responsabilidad moral que lo aplastaba. El problema no era un pequeño misterio sobre una niña extraña. El problema era inmenso, una herida abierta en el tejido de la ciudad que él, hasta ahora, había elegido ignorar. Volvió al coche. Su rostro una máscara pálida. Ricardo lo miró sin atreverse a hablar. «Arranca», dijo Armando, su voz ronca. «Vámonos de aquí». Pero mientras el coche se alejaba de la desolación, Armando sabía que no podía simplemente marcharse. Ya no podía volver a su vida de antes, a su burbuja de lujo y dolor autoindulgente. La imagen de esos dos niños compartiendo un panecillo en un almacén en ruinas se había instalado en su conciencia. La primera revelación había sido un golpe devastador. Sabía, con una certeza absoluta, que esto era solo el principio, y que lo que descubriera a continuación podría destruirlo, o quizás, de una forma que aún no entendía, empezar a sanarlo. Don Armando Valente pasó el resto del día en un estado de abstracción febril. En su oficina, los informes de mercado, las proyecciones de beneficios y las llamadas de sus ejecutivos le llegaban como un ruido de fondo sin sentido. Su mente, normalmente un instrumento de precisión para los negocios, estaba completamente ocupada por las imágenes del día. La mirada compasiva de Sofía, la seriedad protectora de Mateo, el colchón sucio, el panecillo partido en dos. La primera revelación lo había dejado profundamente afectado, pero su mente analítica sabía que la compasión por sí sola no era una estrategia. Necesitaba datos. Necesitaba entender la historia completa. A la mañana siguiente, no llamó a su chofer. Llamó a Ernesto Vargas, un hombre que no figuraba en la nómina oficial de su empresa, pero que era una de sus herramientas más valiosas y discretas. Vargas era un ex policía convertido en investigador privado, un hombre con una red de contactos que se extendía por todos los estratos de la ciudad, desde los despachos de los jueces hasta los callejones más oscuros. Era el hombre al que se llamaba cuando se necesitaba la verdad, sin importar lo incómoda que fuera. «Ernesto, necesito que averigües algo por mí, con la máxima discreción», dijo Armando por teléfono, su voz tensa. Le dio los nombres de los niños, Mateo y Sofía, y la ubicación del almacén abandonado. «Quiero saberlo todo. Quiénes eran sus padres, cómo murieron, por qué estos niños están en la calle. No dejes piedra sin remover». Mientras Vargas se ponía a trabajar, Armando intentó volver a su rutina, pero era imposible. La realidad de los niños había puesto su propia vida en una perspectiva grotesca. El dolor en su mano, que durante años había sido el centro de su universo, ahora competía con una nueva clase de dolor, uno que se alojaba en su pecho. La culpa. No una culpa directa, todavía no, sino la culpa del superviviente, la del hombre que se queja de tener sed, mientras otros se ahogan. Fue durante esos días de espera que apareció el obstáculo de la lógica, tal como el prompt lo había predicho. Su abogado y mano derecha en la empresa, Damián Herrera, un hombre tan calculador y frío como el propio Armando solía ser, notó su distracción. «Armando, ¿ocurre algo?», preguntó Damián durante una reunión. «Pareces ausente. Hemos perdido 2 oportunidades de inversión esta semana porque no estabas prestando atención». Armando, en un raro momento de impulso, le contó una versión editada de la historia. Le habló de 2 niños huérfanos que había encontrado, de su situación precaria,
y de su intención de ayudarlos. La reacción de Damián fue exactamente la que Armando esperaba de su antiguo yo. «Armando, con todo respeto, eso es una locura», dijo, su rostro una máscara de incredulidad pragmática. «¿Vas a involucrarte personalmente? ¿Sabes los riesgos? Esos niños podrían tener familiares que aparecerán para demandarte. Podrían ser un cebo para un secuestro. El mundo no es una película de caridad. Si te sientes generoso, firma un cheque para un orfanato. Uno grande, pero no te impliques. Es ilógico, es peligroso y es una distracción masiva para el negocio». Cada palabra de Damián era un eco de la voz que Armando había escuchado en su propia cabeza durante años. La voz de la lógica fría, del riesgo calculado, del interés propio. Pero por primera vez, esa voz sonaba hueca, cobarde. «No estoy pidiendo tu consejo legal, Damián. Estoy informándote», replicó Armando, su tono cortante poniendo fin a la conversación. Pero la advertencia de su abogado sembró una semilla de duda. ¿Estaba siendo un viejo tonto y sentimental? La respuesta llegó 3 días después, en forma de una llamada de Ernesto Vargas. «Señor Valente, tengo la información que pidió, pero no creo que deba dársela por teléfono. ¿Podemos vernos?». El tono de Vargas era sombrío, casi ominoso. Se citaron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Vargas le entregó una carpeta marrón. «Todo está aquí», dijo. «Los certificados de nacimiento, el informe escolar, el parte de defunción de los padres». Armando abrió la carpeta con manos temblorosas. La izquierda, porque la derecha se había crispado en un puño doloroso por la tensión, vio las fotos de los padres de los niños, una pareja joven y sonriente. Leyó los nombres, Alberto y Laura Fuentes. Vio las notas de Mateo, un alumno brillante hasta hacía unos meses. Y luego llegó al informe del accidente. La fecha, 28 de mayo. Hace poco más de 4 meses. Lugar, Carretera Nacional 7, kilómetro 112. Vehículos implicados, un coche particular, un sedán antiguo y un camión de transporte de mercancías. Causa del accidente, según el informe preliminar de la policía: fallo mecánico en el sistema de frenos del vehículo pesado, combinado con posible fatiga del conductor. Los padres, Alberto y Laura, murieron en el acto. Armando sintió un escalofrío. Pero la gran revelación, el giro que lo cambiaría todo, estaba en la siguiente página. Era una copia del registro de propiedad del camión. Propietario: Logística Valente S.A. El aire se escapó de los pulmones de Armando. Sintió un vértigo tan intenso que tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. El camión que había matado a los padres de Mateo y Sofía, era uno de los suyos. Uno de los cientos de camiones que llevaban su nombre, que construían su imperio. «Siga leyendo, señor», dijo Vargas en voz baja, como si supiera el impacto que la noticia estaba teniendo. Armando pasó a la siguiente página. Era una transcripción de la declaración del conductor del camión. Hablaba de la presión por cumplir plazos imposibles, de las revisiones de mantenimiento que se posponían para no parar la producción, de las bonificaciones que se daban por llegar antes de tiempo. Hablaba de una cultura empresarial que priorizaba el beneficio por encima de la seguridad. Una cultura que él, don Armando Valente, había creado y fomentado personalmente. Recordó una reunión hacía un año, donde había rechazado una propuesta para renovar la flota de camiones más antiguos. «Estiran un año más», había dicho. «No vamos a gastar en eso ahora». La verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No era un benefactor anónimo que había tropezado con una tragedia. No era un hombre rico sintiendo una oleada de caridad. Era el arquitecto de esa tragedia. Él no había encontrado a esos niños por casualidad. El destino, o una fuerza más oscura, lo había llevado hasta ellos para enfrentarlo con las consecuencias humanas de su propia codicia. Su dolor en la mano derecha de repente adquirió un nuevo y terrible significado. Le pareció una manifestación física de su culpa, un estigma de su pecado. La risa amarga que le dedicó a Sofía en el coche resonó en sus oídos, grotesca y cruel. Ella le había ofrecido una oración para su dolor, sin saber que él era la causa del dolor más grande de su vida. Cerró la carpeta lentamente, sus movimientos rígidos, mecánicos. Su mente estaba en blanco, paralizada por el shock. El dilema moral que enfrentaba ahora era gigantesco. La advertencia de su abogado, Damián,
volvió a él, pero con una nueva dimensión. Si se acercaba a esos niños, si su identidad salía a la luz, no solo se enfrentaba a una demanda, se enfrentaba a su propio juicio. ¿Cómo podía mirar a esos niños a los ojos sabiendo que su ambición los había dejado huérfanos y desamparados? Por otro lado, ¿cómo podía no hacerlo? Ignorarlos ahora, sabiendo la verdad, sería un acto de una monstruosidad incalculable. Sería ratificar la sentencia que su empresa había dictado sobre esa familia. «Señor Valente, ¿se encuentra bien?», preguntó Vargas, su voz sacándolo de su trance. Armando levantó la vista. Su rostro había envejecido 10 años en 10 minutos. La arrogancia, el cinismo, la impaciencia, todo se había desvanecido, reemplazado por una expresión de horror y una profunda desolación. «Necesito estar solo, Ernesto», dijo, su voz apenas un susurro. Dejó dinero sobre la mesa y salió del café, caminando sin rumbo por las calles, ajeno a la gente, al tráfico. La verdad lo había acorralado. Ya no había vuelta atrás. La investigación había desenterrado un secreto que lo conectaba de la forma más terrible posible a la vida de esos niños. Ya no se trataba de ayudar, se trataba de redención. Y sabía, en el fondo de su alma rota, que el camino hacia esa redención sería la prueba más dura de su vida, y que probablemente comenzaría con una confesión que podría costarle todo lo que había construido. La revelación de que su propia empresa era la causa de la orfandad de Mateo. Y Sofía sumió a don Armando en un abismo de culpa y parálisis durante 2 días. Se encerró en su penthouse, no contestó llamadas y canceló todas sus reuniones. Damián Herrera, su abogado, intentó contactarlo repetidamente, preocupado por el repentino abandono de sus deberes, pero Armando lo ignoró. El imperio que había construido con tanta dedicación ahora le parecía un monumento a su propia negligencia moral. Pasaba las horas mirando por la ventana, la carpeta con el informe de Vargas sobre la mesa como un ataúd en miniatura. Cada vez que el dolor punzaba en su mano, lo recibía casi como un merecido castigo. Se sentía atrapado en un dilema imposible. Revelarle la verdad a los niños era impensable. Podría destruirlos y exponerlo a él a consecuencias legales y morales devastadoras. Pero ayudarlos desde el anonimato se sentía como un acto de cobardía, una forma de limpiar su conciencia sin asumir la responsabilidad real. Al tercer día, mientras observaba el amanecer teñir de gris la ciudad, tomó una decisión. No sabía cuál sería el destino final, pero comprendió cuál debía ser el primer paso. No podía cambiar el pasado, pero podía, y debía, cambiar el presente de esos niños. La redención, si es que era posible, no se encontraría en la inacción. Hizo una llamada, no a su chofer, sino a un servicio de coche sin identificación. Se vistió con la ropa más sencilla que encontró, unos pantalones de lino y una camisa de algodón, dejando atrás el traje que era su armadura habitual. Se dirigió al almacén abandonado. Esta vez no fue como un espía, sino como un hombre en una misión. Encontró a Mateo y a Sofía en su rincón habitual. El fuego en la lata apenas producía calor. Sofía tosía de nuevo, un sonido que ahora resonaba en los oídos de Armando con la fuerza de una acusación. Se acercó a ellos lentamente, para no asustarlos. Mateo, al verlo, se puso de pie de un salto, colocando a Sofía detrás de él en un gesto instintivo de protección. Sus ojos jóvenes lo miraron con una mezcla de miedo y desafío. «¿Qué quiere usted?», preguntó, su voz más aguda de lo que pretendía. Armando se detuvo a una distancia respetuosa. Levantó las manos en un gesto de paz. «No vengo a hacerles daño», dijo, su voz suave y extrañamente insegura. «Mi nombre es Armando. Los vi el otro día en la calle, y me he preocupado por ustedes». «No necesitamos su preocupación», replicó Mateo, desconfiado. «Estamos bien». La tos de Sofía en ese momento desmintió sus palabras. Armando miró a la niña y su corazón se encogió. «Tu hermana no parece estar bien», dijo con delicadeza. «Esa tos necesita ver a un médico. Y este lugar no es seguro para ustedes. Es frío, es húmedo. Esta fue su primera gran oferta de ayuda, su primer paso hacia el compromiso. Me gustaría ayudarlos. Conozco un lugar donde podrían estar, un pequeño apartamento. Es cálido, tiene camas de verdad, comida.
y puedo llevar a tu hermana a un buen doctor para que la revise. Mateo lo miró con un escepticismo profundo. El escepticismo de alguien que ha aprendido a la fuerza que nada es gratis. ¿Y por qué? ¿Por qué un hombre rico como usted querría ayudarnos? ¿Qué quiere a cambio? La pregunta era un eco de la suya propia, y Armando sintió el filo de la ironía. Sabía que no podía comprar su confianza. Tenía que ganársela, y para eso necesitaba mostrar una parte de sí mismo. «Porque estoy solo», dijo Armando, y la confesión lo sorprendió por su propia sinceridad. «Tengo mucho dinero, sí, pero vivo en una casa grande y vacía. ¿Y por qué?» Dudó, buscando las palabras correctas. «Porque cometí errores en mi vida. Hice daño a gente sin darme cuenta. Y quizás ayudar a alguien sea la única forma de empezar a arreglar las cosas. No era toda la verdad, pero era una verdad». Mateo seguía desconfiando, pero Sofía, desde detrás de su hermano, miraba a Armando con sus ojos serios y curiosos. Ella no veía al hombre rico ni al posible peligro. Veía al hombre con la mano dolorida, al hombre con la mirada triste que había conocido en el coche. El conflicto se intensificó. Mateo se mantuvo firme. «Gracias, pero no. Podemos cuidarnos solos». Armando sabía que no podía forzarlos. Se sintió frustrado, impotente. Les dejó una bolsa con comida caliente que había comprado y algo de dinero. «Por si cambian de opinión», dijo, dejando su número de teléfono escrito en una servilleta. «Llámenme si me necesitan, para lo que sea». Se fue sintiendo un fracaso. La desconfianza de Mateo era una barrera que no sabía cómo derribar. Pasó la noche en vela, pensando que quizás Damián tenía razón, que se estaba metiendo en un terreno imposible. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Era un número desconocido. Armando contestó al instante. «Señor Armando», era la voz de Mateo quebrada por el pánico. «Es Sofía. No puede respirar, su tos es muy fea y tiene fiebre muy alta. No sé qué hacer». «No te muevas de ahí, voy para allá», dijo Armando, ya vistiéndose. Llamó a su médico personal, un hombre de confianza, y le pidió que lo encontrara en el almacén con un equipo de emergencia. Cuando Armando llegó, la escena era desesperada. Sofía yacía en el colchón, respirando con un silbido agudo, su pequeño pecho hundiéndose con cada bocanada de aire. Mateo lloraba en silencio a su lado, intentando abanicarla con un trozo de cartón. El médico llegó minutos después y actuó con rapidez. Le administró a Sofía una inyección para bajar la fiebre y usó un pequeño nebulizador portátil para abrir sus vías respiratorias. «Es una bronquitis severa, casi una neumonía», dijo el doctor a Armando en voz baja. «Ha estado expuesta al frío y a la humedad demasiado tiempo. Necesita ser hospitalizada, necesita antibióticos y cuidados adecuados». Si se hubiera esperado unas horas más, no terminó la frase. No hacía falta. Este fue el punto de inflexión. La crisis de salud de Sofía había roto la última barrera de la desconfianza de Mateo. Cuando el doctor estabilizó a la niña, Mateo miró a Armando, sus ojos llenos de lágrimas y de una gratitud abrumadora. «Por favor, ayúdela», susurró. «Lo haré», prometió Armando. «Los ayudaré a los dos». Esa misma noche, Armando los sacó de allí. Sofía fue ingresada en la mejor clínica pediátrica de la ciudad. Y Armando llevó a Mateo a un pequeño y acogedor apartamento que mantenía para visitas de negocios, un lugar que de repente encontró un propósito mucho más importante. Los días siguientes fueron un torbellino de logística y adaptación. Sofía respondió bien al tratamiento, pero los médicos advirtieron que sus pulmones estaban debilitados y que necesitaría un seguimiento cuidadoso. Mateo, liberado del peso de la supervivencia diaria, empezó a comportarse un poco más como el niño que era, aunque seguía siendo reservado y observador. Armando se dedicó por completo a ellos. Supervisaba el cuidado de Sofía, se aseguraba de que Mateo comiera bien, le compró ropa nueva, libros. Descubrió, con una mezcla de asombro y torpeza, cómo cuidar de alguien más. La rutina de su vida se rompió por completo. Las reuniones de la junta fueron reemplazadas por visitas al hospital, las cenas de negocios, por comidas sencillas con un niño silencioso en un apartamento anónimo. El médico de Sofía, un pediatra experimentado pero algo cínico, representó un nuevo obstáculo. «Don Armando», le dijo un día,
Es muy generoso lo que hace, pero estos niños necesitan estabilidad. Una vez que la niña salga de aquí, ¿qué pasará? No puede simplemente devolverlos a la calle. Necesitan un plan, servicios sociales, un tutor legal. Era la voz de la burocracia, de la realidad a largo plazo. Fue entonces cuando la alianza se solidificó. Una tarde, sentado junto a la cama de hospital de Sofía mientras ella dormía, Mateo le habló a Armando por primera vez de sus padres. Le habló de su padre, que le enseñaba matemáticas, y de su madre, que cantaba mientras cocinaba. Habló del accidente en términos vagos, como una tormenta que había arrasado su mundo. Armando escuchaba, su corazón un nudo de culpa, pero también sintió algo más. Sintió que Mateo, al compartir su dolor, lo estaba dejando entrar. «Mateo», dijo Armando con cuidado, «sé que no soy tu padre, y nunca podré reemplazarlo, pero me gustaría cuidarlos, a ti y a Sofía, asegurarme de que vayan a la escuela, de que tengan un hogar, hasta que seas mayor y puedas decidir por ti mismo». Mateo lo miró durante un largo rato, estudiando su rostro. Luego, asintió lentamente. «Sofía confía en usted», dijo en voz baja. «Dice que tiene los ojos tristes, como nosotros». En ese momento, dejaron de ser el millonario y el niño rescatado. Se convirtieron en un equipo, una extraña y fracturada unidad familiar forjada en la tragedia y la necesidad. Armando, Mateo y Sofía, unidos contra el pasado que los atormentaba y el futuro incierto que les esperaba. La alianza estaba sellada. Estaban listos para la siguiente batalla, aunque Armando sabía que la crisis más grande no vendría de fuera, sino de su propio corazón atormentado y del secreto que guardaba. La recuperación de Sofía marcó el comienzo de una nueva y frágil normalidad. Una vez dada de alta del hospital, los tres se instalaron en el apartamento que Armando había dispuesto para ellos. Para los niños, era un palacio. Tener camas limpias, un baño con agua caliente y una nevera siempre llena era un lujo que apenas podían procesar. Para Armando, el apartamento se convirtió en un santuario, un refugio del silencio glacial de su penthouse y del peso de su secreto. Se sumergió en el rol de cuidador con una dedicación que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Aprendió los horarios de los medicamentos de Sofía, descubrió qué dibujos animados le gustaban a la niña y ayudó a Mateo con sus tareas escolares, redescubriendo las matemáticas de la escuela primaria con una mezcla de frustración y diversión. Por primera vez en décadas, su vida no giraba en torno a los balances financieros, sino a la temperatura de una niña y a la sonrisa esquiva de un niño. Sin embargo, la culpa era una sombra persistente. Cada risa de Sofía, cada gesto de confianza de Mateo, era a la vez un bálsamo y una punzada de dolor. Se sentía como un impostor, aceptando una gratitud que no merecía. El secreto que guardaba era un veneno que corrompía la pureza de esos momentos. Esta tensión interna, este conflicto no resuelto, comenzó a pasarle factura. El dolor en su mano derecha, que había estado en un segundo plano durante la crisis de Sofía, regresó con una virulencia aterradora. El estrés emocional parecía alimentar a la bestia, y los espasmos se volvieron más frecuentes y violentos. A menudo, en mitad de la noche, se despertaba con la mano ardiendo, una garra contraída que se negaba a obedecerle. Se escondía en el baño para no despertar a los niños, ahogando sus gemidos de dolor en una toalla, su rostro pálido y sudoroso reflejado en el espejo. Una tarde, la crisis llegó a su punto álgido. Estaban los tres en la sala de estar. Mateo leía en un rincón y Sofía dibujaba en el suelo. Armando intentaba leer un periódico, pero el dolor en su mano era tan intenso que las letras bailaban ante sus ojos. Dejó caer el periódico, y sin poder evitarlo, un grito ahogado de dolor escapó de sus labios. Su mano se había cerrado en un puño tan apretado que las uñas se clavaban en su palma, y una oleada de fuego líquido pareció recorrerle el brazo. Mateo y Sofía se giraron al instante, sus rostros llenos de alarma. «¿Don Armando? ¿Está bien?», preguntó Mateo acercándose con cautela. Armando estaba pálido, respirando con dificultad, con la mano izquierda aferrando la muñeca derecha como si intentara estrangular el dolor. Sí, estoy bien», mintió, intentando forzar una sonrisa que se convirtió en una mueca. «Es solo un calambre».
Pero Sofía, con la intuición pura de los niños, sabía que era mucho más. Se levantó del suelo, dejando sus lápices de colores esparcidos, y se acercó a él. Su rostro menudo estaba lleno de una seriedad y una compasión que sobrepasaban su edad. Se detuvo frente a él y lo miró fijamente a los ojos. «Le duele mucho», afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho. Era casi la misma frase que le había dicho en el coche. Hacía semanas que parecían una vida entera. Armando, derrotado por el dolor, solo pudo asentir, una lágrima de frustración y agonía rodando por su mejilla. «Le dije que podía orar por usted, don Armando», dijo Sofía en voz baja y clara. «¿Me deja hacerlo ahora?» Esta vez no hubo risa amarga, no hubo escepticismo. Solo había un hombre roto y desesperado. Todos los millones de su cuenta bancaria, todo su poder, toda su influencia, eran inútiles ante aquel enemigo interno. Había probado todo lo que la ciencia y el dinero podían ofrecer. ¿Qué le quedaba por perder? Miró a la niña, a sus ojos sinceros y llenos de una fe inquebrantable, y por primera vez en su vida se rindió. «Sí, Sofía», susurró, su voz quebrada. «Por favor». Sofía asintió, solemne. Se acercó más, y con una delicadeza infinita, tomó la mano derecha de Armando, la garra dolorosa y contraída, entre sus dos manos pequeñas y cálidas. Mateo observaba la escena, en silencio, sin comprender del todo, pero sintiendo la solemnidad del momento. La niña cerró los ojos. No recitó una oración aprendida, simplemente habló, su voz un susurro dirigido a una fuerza que ella no dudaba que la escuchaba. «Hola, Dios. Soy Sofía. Tú conoces a mi amigo, el señor Armando. Le duele mucho su manita. Él nos cuida mucho y es muy bueno, aunque a veces tiene los ojos muy tristes. Por favor, ¿podrías quitarle el dolor para que pueda usar su mano para dibujar conmigo y para que no esté más triste? Amén». Era la oración más simple y más profunda que Armando había oído jamás. Mientras hablaba, él mantuvo los ojos cerrados, no por fe, sino por una vergüenza y una desesperación abrumadoras. Esperaba no sentir nada, solo el calor de las manos de la niña. Pero entonces ocurrió. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Un calor, no el ardor del dolor, sino un calor suave y pulsante que parecía emanar de donde las manos de Sofía tocaban las suyas. El calor se extendió lentamente, desde la palma hasta los dedos, subiendo por la muñeca. Era como si un río de agua tibia estuviera disolviendo un bloque de hielo. Los músculos de su mano, que habían estado contraídos en un nudo de agonía, comenzaron a relajarse. Lentamente, casi milagrosamente, sintió que la tensión cedía. El puño cerrado se aflojó. Pudo mover el pulgar, luego el índice. El fuego eléctrico que había sido su compañero constante durante 5 años no desapareció de golpe, sino que retrocedió, como una marea que se retira, dejando tras de sí una sensación de paz y alivio que casi le hizo llorar. Abrió los ojos de golpe, miró su mano. Sus dedos, antes agarrotados, ahora reposaban, relajados, en las manos de la niña. Podía moverlos. Con un esfuerzo mínimo, los estiró. No había dolor, solo una sensación de agotamiento, de liberación. Sofía abrió los ojos y le sonrió. «¿Ves? Ya estás mejor». Armando la miró, luego a su mano, y luego a la niña de nuevo. Y entonces, el hombre que no había llorado desde el funeral de su padre, el magnate de hielo, don Armando Valente, se derrumbó. Bajó la cabeza y comenzó a sollozar. No eran sollozos silenciosos y controlados. Eran sollozos profundos, desgarradores, que sacudían todo su cuerpo. Lloraba por el alivio del dolor físico, sí, pero lloraba, sobre todo, por la carga emocional que acababa de ser liberada. Lloraba por su soledad, por su culpa, por la abrumadora e inmerecida gracia de aquel momento. Lloraba porque una niña a la que él había dejado huérfana acababa de darle la sanación que todo su dinero no pudo comprar. Mateo, asustado al principio, pareció entender. Se acercó y con torpeza le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo de un niño a un hombre que lloraba como un niño. La crisis había terminado. El clímax no había sido una batalla de negocios ni una emergencia médica ajena, sino una rendición personal
y un milagro silencioso en la sala de estar de un apartamento. El médico, días después, examinaría su mano, desconcertado, hablando de remisión espontánea y de los misterios del dolor psicosomático, incapaz de encontrar una explicación lógica. Pero Armando sabía la verdad. Su curación no había sido científica. Había sido un acto de amor puro y de fe inocente. El inmenso alivio llenó su corazón, pero también le dejó con una claridad absoluta. Sabía que la jornada no había terminado. La recuperación de su mano era solo el principio. Ahora tenía que empezar a sanar su alma, y eso requeriría mucho más que una oración. Requeriría una vida de enmienda. El milagro en la sala de estar no fue un evento aislado. Fue el catalizador de una profunda y duradera transformación. En los meses que siguieron, el dolor en la mano de don Armando no regresó con la misma ferocidad. Había días en que sentía un eco fantasma, una sombra de la antigua agonía, pero era manejable, un simple recordatorio de su pasado y de la gracia que había recibido. La curación física, sin embargo, palidecía en comparación con la revolución que estaba ocurriendo en su interior. Con la barrera del dolor crónico derribada, Armando pudo finalmente dedicarse por completo a su nueva vida. Una vida centrada no en acumular, sino en nutrir. Se dio cuenta de que su propósito no era solo proveer seguridad material a Mateo y Sofía, sino construir un hogar, forjar una familia a partir de los pedazos rotos de sus respectivas vidas. Inició el proceso legal para convertirse en el tutor de los niños. Fue un camino complejo, lleno de burocracia y del escepticismo de los servicios sociales. Damián Herrera, su abogado, inicialmente se opuso con vehemencia, argumentando que era una admisión implícita de culpa que podría arruinarlo. Armando, si te conviertes en su tutor, los abogados de cualquier pariente lejano podrían usarlo para conectar a tu empresa con el accidente. Es un suicidio legal, le advirtió. Entonces que así sea, Damián, respondió Armando con una calma que su abogado nunca le había conocido. Hay tribunales más importantes que los de esta tierra, y en esos, mi juicio ya ha comenzado. Haz lo que te pido. Al final, la genuina devoción de Armando por los niños y los testimonios de los médicos y profesores que había contratado para ellos convencieron al juez. Se convirtió en su guardián legal. La noticia apenas ocupó unas líneas en las páginas de Sociedad. Un pequeño chisme sobre el excéntrico millonario que había acogido a 2 huérfanos. Nadie, excepto él, conocía la verdadera y terrible conexión. Armando vendió su gélido penthouse en las alturas y compró una casa espaciosa pero cálida en un barrio tranquilo, con un gran jardín trasero. La casa, por primera vez en su vida, se llenó de ruidos. La risa de Sofía, la música que escuchaba Mateo, las conversaciones durante la cena. Contrató a una amable ama de llaves que se convirtió en una figura abuela para los niños. Y el propio Armando aprendió a hacer cosas que nunca había imaginado, como revisar deberes, asistir a reuniones de padres y maestros y curar rodillas raspadas. Descubrió la personalidad de cada niño. Mateo era inteligente, serio y con un talento innato para la estrategia, ya fuera en el ajedrez o en los videojuegos. Armando vio en él un reflejo de su propia mente analítica, pero se esforzó por enseñarle que la empatía y la compasión eran más importantes que cualquier victoria. Sofía era un torbellino de creatividad y alegría. Su amor por el dibujo era insaciable y llenaba la casa de retratos coloridos de su nueva familia. Mateo, el ama de llaves, e innumerables dibujos de un hombre alto de pelo gris que sonreía. La resolución de su culpa empresarial no fue pública, sino personal y profunda. Creó una fundación, pero no le puso su nombre. La llamó Fundación Fuentes, en honor a los padres de los niños. Su misión era doble. Por un lado, ofrecía becas educativas para hijos de trabajadores del transporte que habían sufrido accidentes. Por otro, invertía en la mejora radical de la seguridad de toda su flota de camiones, implementando la tecnología más avanzada y programas de bienestar para los conductores, transformando a Logística Valente de un ejemplo de negligencia a un modelo en la industria. Era su penitencia silenciosa, su forma de honrar a los muertos, asegurándose de que una tragedia así no volviera a ocurrir. La escena final de su transformación
no ocurrió en una sala de juntas, ni en un juzgado. Ocurrió un sábado por la tarde, casi 2 años después de aquel día lluvioso. El sol de la primavera bañaba el jardín de su nueva casa. El césped estaba recién cortado y olía a vida. Sofía, ahora con casi 10 años, estaba sentada en el porche, concentrada en un gran lienzo, pintando con un juego de óleos que Armando le había regalado. Ya no dibujaba solo retratos, ahora pintaba paisajes llenos de luz y color. Mateo, un adolescente que empezaba a estirarse, jugaba al ajedrez en una mesa de jardín con Armando. «¡Jaque!», dijo Mateo con una sonrisa triunfante. Armando miró el tablero y se rió. «Me has vuelto a ganar, jovencito. Tu mente va a una velocidad que la mía ya no alcanza». «Es porque te distraes», replicó Mateo, aunque sus ojos brillaban de orgullo. En ese momento, Sofía se levantó. «Terminé», anunció. Se giró para mostrarles su cuadro. Era un retrato de los 3 en el jardín. Mateo pensativo sobre el ajedrez, ella misma con el pincel en la mano y, en el centro, Armando, reclinado en su silla, mirándolos a ambos con una sonrisa de una serenidad absoluta. Pero el detalle más conmovedor estaba en cómo había pintado a Armando. Lo había pintado sosteniendo una regadera con su mano derecha, cuidando de unas rosas que crecían junto al porche. La mano que una vez había sido una garra inútil y dolorosa, ahora, en el lienzo y en la realidad, era una mano que servía, que cuidaba, que creaba vida. Armando miró el cuadro y luego su propia mano. La flexionó. No había dolor. La movió con una facilidad que todavía, a veces, le parecía un milagro. Sintió una oleada de emoción tan intensa que le hizo un nudo en la garganta. «Es hermoso, Sofía», logró decir, su voz ronca. «Has capturado todo. Es mi familia», dijo ella, simplemente. Armando se levantó y se acercó a los niños, pasando un brazo por los hombros de cada uno. Se quedaron allí los 3, mirando el cuadro. Un retrato de una familia improbable nacida del dolor, la culpa y la gracia. Recordó al hombre que era, el rey solitario en su torre de marfil, atormentado por un dolor que creía físico, y se dio cuenta de que su verdadera enfermedad no estaba en su mano, sino en su alma. Siguiendo a una niña mendiga, no solo había descubierto el terrible secreto de su propia culpa, había encontrado el camino a casa. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en el calor de una familia elegida, y que la sanación más profunda no provenía de una cura, sino del simple y extraordinario acto de aprender a amar y a dejarse amar. Su vida había cambiado para siempre, no por un milagro inexplicable, sino por la decisión de abrir su corazón a la humanidad en el lugar más inesperado y permitir que la fe de una niña le enseñara a orar de nuevo.